Yo digo 1, 2 y 3. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. En el 2021 se cumplen 30 años de la Constitución Política Colombiana actual, la cual se dio tras un proceso de desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. En el proceso de negociación surgió la idea de cambiar la Carta Magna y abrir los espacios de participación y creación de partidos políticos. Para conmemorar estos 30 años de la Constitución, aquí les contamos 30 datos de la Carta Política de Colombia. En la sentencia con la cual la Corte Suprema aprobó que el pueblo acudiera a las urnas para impulsar la Asamblea Constituyente, fue citada la frase del jurista italiano Norberto Bobbio, según la cual las constituciones son tratados de paz con mayor vocación de permanencia. De los 70 constituyentes, solamente 4 eran mujeres. Ellas fueron María Teresa Garcés Lloreda y María Mercedes Carranza por el M-19, Aída Abella por la UP, y Elena Herrán de Montoya por el Partido Liberal. Los primeros pasos en el camino hacia la construcción de un nuevo pacto social o de una constitución política se dio por parte de jóvenes y estudiantes a partir del movimiento de la Séptima Papeleta. A estos se sumaron movimientos sociales y diferentes liderazgos políticos del momento. Luego, en las elecciones de 1990, los colombianos votaron sí o no a una nueva constitución. El resultado: 4.991.887 votos fueron a favor del sí, y por el no fueron 226.451 votos. Con la votación popular que derivó en la elección de las 70 personas que integrarían la Asamblea Nacional Constituyente, se representó por primera vez la pluralidad del país. El voto por Asamblea es el voto por Colombia. Los 70 escaños de constituyentes se distribuyeron de la siguiente forma: 25 para el Partido Liberal Colombiano, 19 para la Alianza Democrática M-19, 11 para el Movimiento de Salvación Nacional, 9 para el Partido Social Conservador y Conservadores Independientes, 2 para el Movimiento de Unión Cristiana, 2 para la Unión Patriótica y 2 para los movimientos indígenas. La Constitución del 91 posibilitó por primera vez la participación política de los pueblos indígenas. Garantizando la inviolabilidad del derecho a la vida, la Constitución del 91 prohíbe la pena de muerte. Con esta Constitución, Colombia pasó de ser una democracia representativa a una participativa. La Constitución de 1991 ha sido la primera en ser traducida a todas las lenguas indígenas del territorio nacional. En sus artículos 1, 2 y 40 asumió el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. En el artículo 7 reconoce la diversidad cultural en Colombia y abre espacios de participación a grupos tradicionalmente discriminados. El artículo 13 reconoce el principio de universalidad de los derechos, lo cual atribuye a todas las personas dentro del país, sin importar raza, sexo, nacionalidad, lengua, origen, entre otras, los mismos derechos, libertades y oportunidades. Se incluyó la libertad de cultos. El catolicismo dejó de ser la religión oficial del país, permitiéndole a las y los colombianos profesar sus propias creencias. Con este cambio se modificó también el componente religioso en la educación y los efectos legales del matrimonio. Teniendo en cuenta el contexto en el que se construyó la Constitución, esta incluye la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos. En sus artículos 39, 43 y 53 reconoce la necesidad de avanzar hacia la construcción de una igualdad efectiva de derechos para las mujeres. Los artículos 37 y 56 garantizan el derecho a la protesta social y el derecho a la huelga de todas y todos los colombianos. El sistema judicial se estableció como una rama autónoma e independiente. Se creó la Fiscalía General de la Nación. Con la Constitución de 1991 se le da mayor relevancia al papel de las Cortes y los jueces, enfocándose en la protección de los derechos fundamentales y la vigencia de los principios constitucionales antes que en las dinámicas y coyunturas políticas.
Se incluyeron nuevos mecanismos de participación democrática, además de la elección de gobernantes, tales como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. Nos inscribimos y dimos el primer paso para iniciar el proceso de revocatoria del cargo. La Constitución establece la tutela como mecanismo judicial para la exigibilidad y protección inmediata de los derechos fundamentales. Lo anterior no solo ante las actuaciones o omisiones del Estado, sino frente a actores privados. Con la Constitución política se desarrolla la figura del bloque de constitucionalidad, el cual determina que los tratados y convenios internacionales que el Estado colombiano haya ratificado tienen un rango equivalente a las normas constitucionales. Se prohibió el estado de sitio, que facultaba al presidente para legislar por medio de decretos con fuerza de ley. La Constitución establece la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo como mecanismos institucionales para el cumplimiento y la protección de los derechos humanos. Dentro de la constituyente circuló un cuestionario solicitándoles a los constituyentes que hicieran una selección de los 10 mejores. Aquí los resultados. Primero, Antonio Navarro. Segundo, Horacio Serpa. Tercero, Augusto Ramírez. Cuarto, Juan Carlos Esguerra. Quinto, Carlos Lleras de la Fuente. Sexto, Álvaro Echeverri. Séptimo, Rodrigo Lloreda. Octavo, Gustavo Zafra. Noveno, Alfonso Palacio Rudas. Y décimo, Aida Abella. La Constitución colombiana es una de las constituciones más largas en extensión de artículos en América Latina. Esto se explica porque introduce una larga lista de derechos y los desarrolla en su contenido, además de incluir indicadores y el papel del Estado para lograr su satisfacción. Se creó la figura de la moción de censura, bajo la que se le permite al Congreso votar para determinar la salida de alguno de los ministros del Ejecutivo si considera que ha realizado acciones contrarias a su cargo. La Corte Constitucional, creada con la ordenanza de guardar la integridad y supremacía de la Constitución de 1991, en concordancia con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, emite en 1994 la sentencia hito C-221, bajo la que despenalizó el porte y consumo de la dosis personal de drogas en Colombia. La Constitución política considera que un fin del Estado es el de construir participación de todas las personas en las cuestiones que los afecten y en la vida económica, política y administrativa de la nación. En este marco y según el artículo 330 se establece el deber del Estado de realizar la consulta previa con las comunidades y sus representantes en contextos en los que las dinámicas de explotación de recursos puedan afectar su integridad cultural, social y económica. El artículo 11 de la Constitución Política establece que el derecho a la vida es inviolable y al ser traducido a lengua guayunaiki nos quedó claro a qué se refiere este artículo. El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.